Jesús no era el Mesías que los judíos esperábamos y la razón es muy simple. En resumidas cuentas es porque Mesías es un cargo político y Jesús en ningún momento lideró al pueblo de Israel, sí que menos políticamente hablando. Les explico a qué me refiero y para eso es necesario primero entender qué significa la palabra Mesías o Mashiach en hebreo. El problema es que comúnmente las personas con un trasfondo cristiano suelen relacionar la palabra Mesías con la palabra Cristo. O sea, la palabra Christos en griego significa Mesías. La gente lo suele relacionar con Jesús y por eso cada vez que relacionan a Jesús con Cristo, lo relacionan con la palabra Mesías. Pero ¿qué significa la palabra Mesías? Si la gente entendiera su significado original, se darían cuenta que Jesús no fue un Mesías. ¿Y por qué les digo que la palabra Mesías tiene que ver con la política? Les explico. Mesías es la forma en español de decir el término Mashiach, en hebreo, ungido. Es en la traducción del español. ¿Qué significa ungido? Pues ungir era un ritual que Israel hacíamos en la antigüedad para así delegar un cargo colectivo a ciertas personas. Por ejemplo, a ciertos descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Antes se les ungía con aceite para darles un cargo de sumo sacerdote. Y esto se hacía con un aceite de unción, como dice en Éxodo 30. Y este aceite también se usaba para coronar a reyes de Israel. Y no me refiero a coronar literalmente con una corona como en las películas, sino que me refiero a que la unción era una forma de darle un cargo a la realeza. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 10, así se corona al rey Saúl. 1 Samuel 16:13, así se corona al rey David. 1 Reyes capítulo 1 versículo 34, así se corona el rey Salomón. Hay muchos ejemplos, incluso Absalón, cuando él se rebeló contra el rey David, se menciona como un ungido, eso es en 2 Reyes 19 versículo 10. Luego el Tanaj, la Biblia hebrea, cuenta cómo este aceite de unción fue ocultado por Josías, Yoshua Melech. Y esto es, sea como sea, un aceite que se usaba para hacer una delegación colectiva. Ahora, este cargo se usaba no solamente para coronar sacerdotes o para apuntar a los reyes o a los profetas, incluso a estas personas que se les ungía se les llamaba ungío, o en hebreo Meshiach, que viene de la palabra limshoach, ungir, como en Levítico 4 versículo 3 que dice HaKohen HaMashiach, el sacerdote ungido, el sacerdote Mesías, o en Salmos 105 versículo 15 que dice Al-Tigyou bimshihai, no toquen a mis Mesías, a mis ungidos. Ahora, ¿cuál es el rol de un rey? O sea, ¿qué se supone que hacen los reyes? Pues gobernar, políticamente hablando. Por eso cuando hablamos de Melech HaMashiach, de un rey Mesías, nos referimos a que es una persona que debe reinar en el sentido político. Tanto es así que incluso figuras no israelitas, como el rey Ciro de Persia, se les describe como ungidos, porque cumplieron una misión política para darle independencia nacional a Israel. Por ejemplo, en Isaías 45, que está escrito Ko amar Hashem limshiho lekoresh, así le dijo Dios a Ciro, su Mesías. Porque recordemos que el rey Ciro en el año 538, antes de la era común, él hace un edicto para que los judíos que habían sido expulsados de Judea pudieran volver a su tierra y tener nuevamente una autonomía política. Ahora, en los tiempos del Tanaj se establece la doctrina de que Dios eligió al rey David y a su linaje para gobernar eternamente sobre Israel. Pero tras la trágica caída del reino, del imperio del rey David, empieza esta esperanza de que el rey David o sus descendientes van a volver a gobernar. Esta aspiración se encuentra en muchos lugares de la Biblia hebrea, Amós 9:11, Isaías 11:10, en todo lado. De hecho, es una de las tesis principales de la sección de los profetas del Tanaj. O sea, el pueblo judío comienza a tener y a surgir esta aspiración de que los descendientes del rey David retornen a establecer el reino. Ahora, volviendo a la pregunta de que Jesús no fue el Mesías, y aparte de ya haber definido lo que significa la palabra Mesías, lo que haremos a continuación es perfilar un poco del desarrollo del concepto mesiánico. O sea, debemos entender cuáles son las características del Mesías para así definir por qué los judíos no consideramos a Jesús como un Mesías. Isaías es quizás el profeta que más influyó en describir las características del Mesías. Isaías es quien toma la importancia de la perpetuidad de la dinastía davídica y traslada la importancia a las virtudes de este futuro rey. O sea, a partir de Isaías, lo que importa realmente son las características del Mesías. Y estas son, por ejemplo, que sea un juez, que sea rey, que sea maestro de la Torá, o que no se oponga a la Torá, digamos, que tenga un carisma para gobernar, que sea profeta, que sea guerrero. Y ojo, la característica de que el Mesías debe ser un líder militar es
algo que aparece en prácticamente todos los profetas principales de la Biblia hebrea. Esta característica de que el Mesías debe liderar también militarmente a Israel es uno de los detalles que más influyó en la percepción mesiánica del siglo I. En la época del Segundo Templo hubo muchas escuelas en el judaísmo, fariseos de todos los tipos, esenios, galileos de todos los tipos, saduceos de todo. Y a pesar de estas diferencias entre los grupos, en general la gran mayoría de estas escuelas compartían la idea de que iba a haber una futura salvación. ¿Pero qué significa salvación para la mentalidad de un judío? ¿Será que significa salvarse de un infierno? Esto es uno de los puntos más confusos para la mayoría de la gente porque creen que salvación se refiere a evitar un castigo metafísico o algo así. Creen que se refieren a liberarse de un infierno eterno, yo no sé qué cosas. Pero en rigor, en las fuentes más antiguas de la literatura hebrea, cuando se habla de salvación, no se relaciona con ningún paraíso ni ningún infierno, sino que se relaciona con la libertad nacional de Israel. Es decir, la palabra salvación es en la idiosincrasia judía algo que tiene que ver con la libertad nacional del pueblo judío. Y esto no es algo nuevo, los judíos siempre por milenios, hemos tenido esta aspiración de tener una independencia nacional en nuestra tierra. Por ejemplo, como en el caso de Zerubabel, que él era un descendiente del rey David, que en el año 519 antes de la era común, él lideró la reconstrucción de Judea tras el exilio babilónico. O por ejemplo los macabeos, que fue un grupo de judíos anti-helenísticos que ellos lucharon para liberar Judea de la ocupación seleucida. Y aunque en muchos casos con los macabeos hubo tensiones por la reclamación de la casa de David y la de ellos, porque recuerden, los macabeos ellos venían del linaje de Aarón y no del linaje davídico. Y cuando Aristóbulo I, que él era de la dinastía Hasmonea, él toma el título de rey, se despertó un sentimiento como que los hasmoneos estaban usurpándole el linaje del rey David. Y esto hizo que aumentara mucho más en esta época la importancia de un Mesías davídico, como que fue una reacción colectiva del pueblo judío ante los reyes hasmoneos. Sumándole a eso, llegó la ocupación romana, siglo I antes de la era común, y esto reforzó la idea de la necesidad de un Mesías davídico. Sea como sea, los judíos hasta el día de hoy celebramos una fiesta en nombre de esa salvación que hicieron los macabeos. Esa fiesta se llama Hanukkah, y es lo que los judíos celebramos, es cuando Jerusalén logró ser liberada de los poderes extranjeros que habían ocupado Israel. O sea, como que la aspiración de la libertad nacional judía siempre estuvo muy presente en todas las generaciones, y es por eso que en la época del Imperio Romano, cuando controlaban Judea, surgieron numerosos líderes que ellos trataron de liberar nacionalmente a Israel. Así es en el periodo histórico donde aparecen diversidad de figuras militares, políticas que intentaron liberar Judea, porque fue mucho el deseo de los judíos de tener una libertad nacional, y muchos de esos líderes que estoy mencionando por eso se consideraron potenciales a ser Mesías. Personajes como Judas el Galileo, o Teudas, o Shimon Bar Giora, que aparece, incluso Bar Giora fue coronado por los celotes como Mesías. Y es que incluso en las sectas judías más alejadas, más pacíficas, existía este concepto de libertad nacional. Por ejemplo, los sectarios de Qumran, como se ha descubierto en la documentación de los rollos del Mar Muerto, que ahí incluso aparecen menciones de 3 tipos de figuras mesiánicas: el Mashiach sacerdotal, el davídico y el profeta. O sea, esto refleja que incluso para las sectas qumranitas era vital estas 3 funciones en el Estado judío ideal. Alguien que haga el gobierno judío, donde hay un sacerdocio y hay profecía. Vale recalcar que para algunos grupos judíos de esa época la idea de salvación nacional era más importante que la misma figura del Mesías, por ejemplo. Por eso hay algunos textos de la época que ni siquiera mencionan al Mesías. Por ejemplo, en textos apócrifos como el libro de Tobit, Sabiduría de Ben Sira y más así. O sea, si ustedes se fijan en estos casos que les menciono, los judíos esperaban a un descendiente de David que liberara a Israel del dominio extranjero. Por eso es correcto incluso que en los judíos más alejados, tanto geográficamente como ideológicamente, estuviera esta idea de una libertad nacional. Por ejemplo, Filón de Alejandría, que sus ideas eran alineadas con el helenismo. Él, en su explicación a Números 24, versículo 17, él habla de un Mesías humano y que el Dios no es el mismo Mesías. En general, las fuentes judías asumen que el Mesías será completamente humano, aunque sí será un humano excepcional. En muchas de las fuentes se presenta incluso como algo escatológico, pero al fin de cuentas no deja de ser humano, hijo de humanos. Otro ejemplo de judíos de la diáspora que fueron considerados Mesías es el caso de un judío egipcio que el Flavio Josefo comenta en el segundo libro de la Guerra de los Judíos, que Josefo cuenta que este judío de Egipto lideró a miles de judíos para
por el Monte de los Olivos para así tratar de liberar Judea de manos de Roma, pero esto fracasó. Y en todas las esferas judías estaba presente esta idea de buscar una libertad nacional de Israel bajo el liderazgo de un Mesías, aunque en el caso de los saduceos quizás es menos explícito porque ellos ya tenían un poder político y tiene sentido que si tú ya tienes poder político, tú no esperas tener más poder político, porque recordemos que los saduceos ellos eran aliados de Roma, así que era de esperar que ellos estaban muy cómodos con la ocupación romana. Pero en general, si ustedes se fijan, todo lo que les he hablado hasta el momento va alineado con perspectivas nacionales y por lo tanto no encaja con Jesús. En sí, Jesús no liberó Judea, por el contrario, Judea continuó bajo la ocupación romana por muchos más siglos. Jesús tampoco reconstruyó ni reunió a los exilios de Israel. De hecho, al revés, en la época de Jesús, en ese siglo, fue la destrucción de Judea en el año 70. Catastróficamente, la destrucción de Jerusalén causó una dispersión judía, una dispersión que duró 2000 años hasta 1948. Otro ejemplo de las características del Mesías, que debe hacer una era de paz, de bendición espiritual, bendición material. En la época de Jesús sabemos que ocurrió lo contrario. Vamos 2 milenios en guerras, muchas de esas guerras fueron hechas y perpetuadas lastimosamente en nombre de Jesús, y por este tipo de razones es que los judíos no consideramos que Jesús haya cumplido las expectativas de ser el Mesías. Simplemente no fue un líder nacional que haya logrado algo realmente. Fue vencido por sus enemigos, no cumplió los requisitos más básicos del Mesías. Ahora, sí es importante recalcar que en el ámbito académico existen algunos que han tratado de presentar a Jesús como si fuera un sedicioso contra Roma. De hecho, el cargo por el cual Roma condena a Jesús es justamente ese, por sedición. Por eso cuando Roma lo condena, le ponen un cartel que decía Rey de los Judíos, como una mofa. En otras palabras, Roma está poniendo este cartel sobre el ejecutado para advertirle a las personas que ni siquiera intenten establecer o pretender establecer un reino judío en Judea tratando de rebelarse contra la ocupación romana. Aún así, yo creo que Jesús no fue un sedicioso en el sentido de que él quería destruir Roma. Quizás Jesús sí hablaba de restaurar el reino y todas esas cosas, pero no con intención política. Yo sí creo que Roma condenó a Jesús por sedicioso contra Roma, pero no creo que lo haya sido. La razón por la que no creo que Jesús haya sido sedicioso son varias. Primero, porque plantear a Jesús como un rebelde contra Roma no encaja con la narrativa del Nuevo Testamento. Es verdad que si tomas con pinzas ciertos pasajes del Nuevo Testamento, uno puede empujar esa narrativa del Jesús sedicioso, pero en una lectura global en conjunto, esa no es la tesis del Nuevo Testamento. Y recordemos que cuando los académicos tratan de restaurar y fabricar a este Jesús histórico, lo hacen basados primordialmente en el Nuevo Testamento. Así que para mí no tiene sentido plantear a un Jesús sedicioso bajo la óptica del Nuevo Testamento. Segundo, de por qué pienso que Jesús no fue sedicioso, es porque bajo mi lectura, lo que considero que Jesús creó fue una nueva definición de la palabra reino de Dios. O sea, Jesús quizás sí quería restaurar el reino de Dios, pero no bajo los términos nacionales, sino bajo términos metafísicos. Ya como que Jesús trató de redefinir el concepto de salvación, el concepto de reino de Dios, y sacarlo de las ideas nacionalistas de Israel. Por eso es que Jesús no encaja en la categoría ni de fariseo ni de esenio, sino que él tenía su propia secta. Esta es la razón de por qué su definición de salvación era distinta. La tercera razón de por qué no creo que Jesús haya sido rebelde contra Roma, como si lo fueron otros líderes como Teudas, Judas el Galileo, es porque al fin de cuentas el movimiento de Jesús no fue trascendente entre los judíos. O sea, Jesús sí tuvo sus cuantos followers y así, pero me parece que tiene sentido que Jesús fue rechazado como Mesías por los sabios judíos de la época, y esto es una muestra de que no cumplió con los principios mesiánicos que se esperaban en su época. O sea, a lo que me refiero es que una forma de medir si Jesús fue considerado un candidato mesiánico o no es mirando cuál fue la reacción de los judíos de su época. Ahora, ante los ojos de las autoridades romanas, los romanos no diferenciaban quién era un líder violento versus quién era un líder pacífico. A los romanos esto no les importaba, esta distinción. Lo que los romanos temían es que hubiera una revuelta judía contra el imperio. Ellos tenían miedo de perder el poder. Así que bastaba con que apareciera un líder judío con alguna docena de adeptos, por más pacífico que haya sido dicha persona. Pero con que ya haya tenido seguidores era razón suficiente para que Roma lo tuvieran en la mira. Y es más, bastaba con que Jesús haya tenido algún par de seguidores que sí portaban espadas, como para que Roma encendiera las alarmas y quisieran detener el liderazgo de Jesús. Y efectivamente, en el siglo I, al final, los judíos sí se rebelaron contra Roma. Basados en estas esperanzas mesiánicas, comenzó lo que se conoció como la Gran Revuelta contra Roma. Y lo que ocurrió es que los cristianos de la época, de hecho,
que muchos eran judíos, ellos no tomaron parte en ayudar a sus hermanos judíos en la revuelta contra Roma. Por el contrario, los cristianos se quedaron de brazos cruzados mientras Roma nos hacía pedazos en la guerra. ¿Por qué los cristianos no tomaron parte? Porque eso era parte de lo que predicaba Jesús. No solo del fin de los tiempos y toda esta creencia, sino que al parecer su postura era apática ante el imperialismo romano. Esta situación de los primeros cristianos traicionando a sus hermanos judíos en la resistencia contra la opresión romana, esto causó un distanciamiento entre la expectativa mesiánica de los judíos y la figura de Jesús. Unos años después hubo otra revuelta, hubo otra y luego otra revuelta contra Roma entre el año 132, 133, 135, que fue liderada por Shimon Bar Kokhba, que Shimon Bar Kokhba sí cumplió con las expectativas mesiánicas. Tanto fue así que los sabios judíos de la generación consideraron a Bar Kokhba como un candidato para ser Mashiach. Al fin de cuentas se determinó que Bar Kokhba él no fue el Mesías, porque Bar Kokhba fue derrotado por Roma en el año 135. Y esto que les acabo de decir es otro aspecto por el cual no consideramos que Jesús haya sido Mesías, y fue porque Jesús fue derrotado por Roma. No existe tal cosa que el Mesías muere en manos de sus enemigos. Lo único que quizás se le parece es el concepto de Mashiach ben Yosef, que esto es más bien un constructo conceptual rabínico que precede a Mashiach ben David, o sea, Mesías hijo de David, pero no es el Mesías davídico que estamos esperando. Tanto es así que incluso en los evangelistas era inesperado que muriera. Por ejemplo, en Juan capítulo 20 se nos cuenta que Tomás el incrédulo, ¿por qué Tomás el incrédulo? Porque él no podía creer que Jesús supuestamente revivió. Véanlo de este modo: si se supone que el Mesías supuestamente debía morir y luego resucitar, ¿por qué Tomás no se creía el cuento de la resurrección? O sea, ¿por qué tanto drama con el tema de la crucifixión y todo esto? Si supuestamente el Mesías debía morir, ¿no? Pues no, ahí el punto, que nadie se esperaba que el Mesías muriera. Y bueno, para ir concluyendo este video, ya podemos entender por qué los judíos no consideramos que Jesús haya sido un Mesías. No fue ungido, no reinó, no liberó Judea, no reunió a los exilios. ¿Qué hizo? Por favor, ir por la Galilea escupiéndole a ciegos y narrando fábulas. Esa no es la expectativa. Entonces, ¿de dónde vino toda esta confusión? Miren, la única forma de volver a Jesús en un Mesías es si cambias la definición de la palabra Mashiach. O sea, si el Mesías debe restaurar el reino de Israel y Jesús no logró restaurar ningún reino, entonces los seguidores de Jesús, tras ese fracaso, les tocó decir que no es un reino literal, es un reino de los cielos. Si el Mesías debe traer paz mundial y Jesús no logró traer paz mundial, entonces a los seguidores decepcionados les tocó decir: no, no es paz literal, la paz de Jesús es una paz en el corazón. Y así les tocó hacer con cada una de las definiciones, de las condiciones del Mashiach. Les tocó replantear la doctrina para que así se ajuste con lo que hizo Jesús. Eso es lo que básicamente ocurrió con el cristianismo, para explicar por qué Jesús, como líder de esta secta, no logró cumplir las expectativas mesiánicas de sus seguidores sectarios, decepcionados, y en este estado de negación cambiaron la definición. Es a partir de aquí que la palabra Mesías en Occidente toma un distanciamiento del significado original. La palabra Cristo toma una distancia de la palabra Mashiach original. Y este distanciamiento se hizo aún peor con la cristianización del Imperio Romano, porque la doctrina cristiana terminó expulsando al Mashiach de su ámbito nacional. Y por favor, si hay cristianos viendo este video, les pido que no se confundan. Mi propósito no es atacar a Jesús, tampoco, o sea, es que no le veo sentido en eso. Por favor, no se ofendan, porque lo que estoy diciendo, mi objetivo no es intentar referirme a Jesús en sí. Pienso que no tiene sentido atacar a Jesús, ya, al fin de cuentas Jesús fue un personaje que vivió hace 2 milenios y ya, fin. Pero lo que estoy intentando de hacer es analizar las razones ideológicas de por qué los judíos definimos la palabra Mesías así y por qué Jesús no se ajusta a dicha definición. No quiero que se lo tomen como un ataque, ni a ustedes tampoco, ni a Jesús en sí. Simplemente quiero que analicemos esto a nivel histórico y cómo el cristianismo cambió la definición. Con este ejercicio que estoy haciendo es como puedo explicarles por qué los judíos no creemos en la relevancia mesiánica de Jesús. Y no porque tengamos algo en contra de Jesús, porque en serio no importa, eso ya pasó, listo, fin. Sino más bien mi objetivo es explicarles el racional detrás de nuestras expectativas como pueblo judío. Por último, existe una noción de que Jesús tuvo que ser el Mesías porque supuestamente hizo milagros y todo esto resucitó. Este es uno de los argumentos que se suele escuchar entre los apologistas cristianos. La cosa es que los milagros no son un factor determinante para considerarlo Mesías. Como ya dijimos, los logros nacionales, como lograr tener una independencia política judía, esos sí son factores significativos al momento de hablar de un
Mesías como base. Porque tú puedes hacer todos los milagros del planeta, incluso puedes resucitar, como lo que cuenta el Talmud en el Tratado de Megilá, que Rabbi Zeira fue degollado por Rabba y Rabbi Zeira resucitó. Pero eso no importa. Hay varios relatos así de sabios que resucitan y todas estas cosas. También en la Biblia, incluso el profeta Eliseo, él revivió personas. Elías, el profeta también. Es más, Elías nunca murió. Elías ascendió al cielo en vida. Elías venció a la muerte. Pero eso no es lo que hace al Mesías. Lo que hace una persona Mesías es todo lo que ya hemos mencionado en este video y que tiene que ver con aspectos nacionales de Israel. Y en fin, hay mucho de qué hablar sobre este tema. En grandes rasgos, lo que creo que podemos rescatar de todo esto es que la idea del Mesías nos ayuda a la humanidad a entender que este mundo puede ser un lugar mejor. O sea, el Mesías como concepto nos da la esperanza de que el mundo puede ser un lugar mejor, de que algún día no habrá más guerras, de que no habrá más competencia, de que las naciones del mundo podemos convivir en paz. El hecho de que la humanidad en este momento aún no esté en alegría eterna nos permite estar motivados para que la humanidad trabajemos duro en que eventualmente algún día logremos forjar un mundo de paz como tanto lo hemos estado esperando. Por eso es que si alguien viendo este video, incluso si usted es ateo, yo lo invito a nunca perder la esperanza de que podemos hacer un mundo mejor. Yo pienso que con el esfuerzo milenario del pueblo judío, que tuvimos de volver a nuestra tierra ancestral, nosotros como judíos pienso que somos un ejemplo de que en esencia se puede cumplir este ideal mesiánico del Mashiach. Porque nuestra resiliencia, nuestra esperanza de volver a Eretz Israel, pienso que podemos tomar el ejemplo del pueblo judío como una inspiración para poder entender de que sí es posible lograr objetivos por más locos que suenen. Que con la ayuda de Hashem pronto veamos cumplirse las palabras sobre el Mesías que dicen Veshafat ben hagoyim veochiach le'amim rabim vechitetu charbotam leitim vechanotem lemazmerot lo yisal goy el goy jeref velo ilmedu od milchama. Que el Mesías juzgará entre las naciones y mediará para muchos pueblos que convertirán sus espadas en herramientas de arado, sus lanzas en hoces, y que no alzará nación contra nación espada y no aprenderán más guerra. Un saludo desde Israel.